Muy buen día para todos. Les doy la bienvenida a nuestro programa llamado GRC. Voy a hablar de un tema verdaderamente preocupante para todos los colombianos y es en dónde vamos a terminar con el alza de la gasolina. No es un tema desconocido el alza de la gasolina en los últimos años, donde se ha subido en precios inimaginables y finalmente quien se ha visto afectada es la sociedad. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha explicado en el corto plazo el precio de la gasolina, que seguirá subiendo debido al déficit fiscal que vive el país actualmente. Desde el gobierno de Iván Duque, que se acerca a los 30 billones, es por ello que lamentablemente la tendencia alcista en los precios de la gasolina parece no tener un fin. El precio subió 600 pesos, en promedio 11.767 pesos por galón a nivel nacional. José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, dice que la problemática se debe a la alza de precios en el petróleo y la moneda local es muy débil. El Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley 1151 de 2007, creó un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles conocido como FEP, con el fin de reducir los costos de los combustibles y, por decirlo así, sería como un colchón de ayuda a los consumidores para la gasolina para que no se les afecte el bolsillo. Para empezar, digamos que un galón de gasolina corriente costó en el 2013 a los colombianos 8.700 pesos, término medio, ya que el precio varía de una región a la otra. Al cambio actual, esa suma equivale a $4.60. Pero es que las cifras demuestran que ni siquiera esa extravagante teoría les ha merecido respeto. En junio del 2008, cuando el precio internacional del barril era de $133,88, el galón de corriente costaba en Colombia 7.150 pesos. Sin embargo, 5 años después, en junio del mismo año, el barril internacional había bajado a $95,77, pero el galón nacional había subido a 8.650 pesos, como lo podemos evidenciar en la gráfica. Con el inicio de febrero, el valor del galón de la gasolina corriente motor en todo el país incrementa en promedio 232 pesos, contando las 13 ciudades principales con un máximo de 256 pesos. En el año de 2013, la gasolina osciló entre los 8.400 pesos y los 8.700 pesos. Haciendo la comparación desde hace 10 años, la gasolina tenía una alza de prácticamente de 3.367 pesos, lo cual tal vez parezca un valor mínimo, pero sucede que en Colombia, con el poco salario que ganan los colombianos, cuesta ahora mantener un vehículo. Si antes costaba, ahora se dificulta mucho más. El salario mínimo en Colombia es de 1.160.000 pesos, que equivalen a $391.82. En cambio, un obrero en Estados Unidos que trabaja por horas rondea mensualmente entre $1.740, que son $3.289.000 pesos. Traducción: el salario suyo es 5,6 veces más alto que el nuestro, pero el galón de nuestra propia gasolina es 21% más costoso para nosotros. Y es que ellos importan la mitad del combustible que consumen, mientras nosotros producimos 3 veces más de lo que gastamos. Y ahora los voy a dejar con un caso muy particular al cual ha tenido que llegar la sociedad. Es increíble lo que les van a comentar ahora. Cuéntanos un poco, Alejandra. Sí, Andrea, tienes razón. De hecho, un caso que salió reciente sucedió el pasado jueves 18 de mayo en la ciudad de Bogotá. Un motociclista conducía sobre la avenida Caracas, se quedó sin gasolina y al parecer tampoco tenía dinero para tanquear. Así que decidió usar Transmilenio junto a su moto y así continuar su ruta. Suena chistoso sobre lo sucedido, pero si analizamos no es tan así. Sucede que este sujeto no tenía el dinero para la gasolina. ¿Por qué? Pues porque está cara. Muchas personas tal vez han pasado por lo mismo, pero él pensó en su ingenio y subió la moto para así poder llegar a su destino. A cualquier usuario de moto o de carro le puede suceder esto. Ahora veamos los precios vigentes a partir del 1 de abril del 2023. Lo que sucede es que ciudades como Cúcuta, Pasto, Ibagué y Manizales es más bajo el precio porque posiblemente tienen una refinería cerca, lo que facilita la transportación de la gasolina, mientras que en ciudades como Bogotá no tienen cerca refinerías, así que el proceso de llevar la gasolina hasta estas aumenta, como se evidencia en esta imagen.
En esta tabla, la CREC da a conocer el precio de los combustibles en las 13 ciudades principales, donde se evidencia que en 11 de estas el precio del galón está por encima de los 11.000 pesos. Como se ve en esta imagen, llenar el tanque de un vehículo de 10 galones en mayo de 2022 costaba 95.230 pesos, mientras que en mayo de 2023 valdrá 117.670. Lo que refleja un aumento de 22.440 si se compara con el mismo mes del año anterior. Bajo esa misma línea, en mayo de 2022, llenar el tanque de una moto de 8 galones tiene un precio de 76.184 pesos, mientras que en mayo de este año tendrá un precio de 94.136, reflejando un aumento de 17.952 si se compara con el mismo mes del año anterior. Camila Overgoso, directora de análisis sectorial de Corfi Colombiana, dice: lo que busca el gobierno es limitar el impacto que tiene esta medida sobre los costos de transporte, particularmente en alimentos, pues gran parte opera con ACPM. El ACPM, aceite combustible para motores, es el combustible que más se consume en Colombia, 70%, utilizado por el transporte de carga y pasajeros. Según Julio César Vera, presidente de la Fundación SUA Energy, mencionó que, como no esperan que los alimentos suban de precios y adicional la inflación está subiendo y asimismo se ve reflejado en el combustible. Adicional, la gasolina no es lo único que sube, sino toda la canasta familiar, lo cual quiere decir que el colombiano tiene que sacar más dinero mensual para poder sobrevivir. En agosto de 2022, cuando el candidato Gustavo Petro se posicionó en la presidencia, el precio de la gasolina estaba en 9.264 pesos. Luego, en octubre del mismo año, fue tomada la decisión del incremento paulatinamente a lo que hoy ya llegó a 11.167 pesos. Y ya para finalizar, los dejo con Gabriela. El gobierno ha venido haciendo ajustes graduales al precio de la gasolina corriente con el fin de corregir el alto déficit que presenta el FEP. No obstante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, afirmó que el precio de los combustibles es un tema que debe ser nuevamente analizado y debatido. Asimismo, destacó que el aumento de los precios continuará por al menos 2 años más. Ahí con más calma esperemos primeras mediciones del gobierno al respecto. Me voy a sentar con el Comité de la Regla Fiscal para mirar el impacto real que tiene la gasolina sobre los precios del país, afirma Bonilla. Adicionalmente expresó que es necesario también controlar la inflación, ya que afecta de manera directa el bolsillo de los ciudadanos de a pie, de los de menores recursos, porque preciso ahí es donde incide el transporte de la carga y está el transporte público masivo. Los combustibles representan el 2.9% de los gastos en la canasta familiar de los colombianos, por lo que el alza que se prevé que tengan los hidrocarburos significa un aumento en los presupuestos mensuales del hogar. Reitero, como lo informó en otra ocasión, que el tope máximo al que se llegará es aproximadamente de 16.000 pesos, pero eso se llegará a dar dentro de año y medio, así lo indicó Ricardo Bonilla. Y no obstante, Felipe Bayón todavía cree que está muy barata la gasolina y que tocaría pagar entre 18.000 o 19.000 pesos de más, como se evidencia en la siguiente imagen. El economista y profesor de la Universidad del Rosario, Alejandro Usechi, dice que un alza en el valor de la gasolina en este momento tendría un efecto fuerte en la inflación del país, toda vez que el aumento del precio de la gasolina se transfiere a bienes y servicios de primera necesidad, haciendo la salvedad de que es positivo buscar una solución al problema fiscal. Cada día el precio de la gasolina sube más y más. Sinceramente da tristeza pensar que obtener un carro antes era una inversión de tiempo y ahora con este aumento de combustible deja pensando si realmente es una inversión o un gasto. Adicional, que con ese salario mínimo mensual legal vigente de Colombia realmente no alcanza para cubrir todos los gastos, incluyendo ya el mencionado. También se suma a esa carga y a esa crisis económica que atraviesa el país, que cada colombiano tiene que mirar la manera de poder sobrevivir. ¿Y ahora qué cambios le esperan al país del Sagrado Corazón? Me parece terrible, y eso que nosotros pensamos que lo peor era la pandemia. Pero en efecto no fue la pandemia. Lo único que nos queda esperar es que ojalá este nuevo presidente, con todo lo que trae, haga una mejoría para el cambio y para pues todos los colombianos. Bueno, y eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y con ustedes nosotras fuimos GCR.